¿Por qué será que los elegidos a menudo caminan por un camino solitario? ¿Por qué aquellos marcados con la unción de Dios se encuentran tan frecuentemente en el silencio en lugar de la celebración, enfrentando traición en lugar de lealtad y soportando incomprensión en lugar de apoyo? Amado, si estás escuchando esto y sientes el pesado manto del aislamiento sobre tu espíritu, debes saber esto. No es castigo, es preparación. No es rechazo, es redirección. Dios aleja a la multitud para poder acercarte más a Él. Él llama a salvados escogidos fuera del ruido para que puedan escuchar su susurro con mayor claridad. No estás abandonado. Estás siendo escondido. Escondido no porque careas a valor, sino porque eres digno de ser protegido por la propia mano del cielo. Cuando Dios coloca su unción sobre una vida, a menudo la rodea de quietud, no para causar tu sufrimiento, sino para cultivar tu crecimiento. Él quiere que aprendas a apoyarte en Él y solamente en Él. Y cuando te apoyes en Dios, encontrarás una fuerza que ningún amigo podría jamás proporcionarte. Encontrarás una paz que ninguna compañía podría replicar. Encontrarás una identidad que no está construida sobre la validación de los demás, sino sobre la verdad inquebrantable de que Dios te conoce, Dios te ve y Dios te ha llamado. Los elegidos no caminan por el camino fácil, caminan por el camino estrecho, trazado no por popularidad, sino por el propósito. Muchos no entenderán tu disciplina, muchos no entenderán tu silencio. Muchos no comprenderán por qué te alejas cuando otros corren hacia los reflectores. Es porque sabes algo que ellos no saben. Sabes que Dios no une a la multitud, Él une a los llamados. Y los llamados deben ser separados antes de ser elevados. Antes de que Dios use públicamente a una persona, la moldea en privado. Así que no llores por las amistades que se alejaron. No lamentes a las personas que no pudieron quedarse. Si se fueron, fue porque nunca fueron parte de tu misión. Si se volvieron contra ti, fue porque sus corazones no pudieron soportar la luz que Dios puso dentro de ti. Si fuiste elegido, debes entender que no todos reconocerán tu valor, porque tu valor no es visible, es espiritual. El mundo ve con ojos de carne, pero Dios ve el corazón. Y aquellos que son elegidos no son validados por las multitudes, son validados por el silencio de Dios y por la voz de Dios. Cuando Dios te separa es porque está a punto de revelar algo sagrado dentro de ti. Esa soledad que sientes no es vacío, es espacios que se está creando para recibir revelaciones divinas. Ese silencio a tu alrededor no es ausencia, es la presencia de Dios acercándose. Porque cuando todos se van, Dios se acerca más. Cuando el mundo te da la espalda, Dios abre sus brazos. Y lo que Dios construye en el desierto, ningún hombre puede destruir cuando sale a la luz. La soledad es el suelo de la fortaleza. La separación es la escuela del espíritu. Cuando no tienes a nadie en quien apoyarte, aprendes a apoyarte completamente en Dios. Y déjame decirte, aquellos que caminan solos con Dios nunca están realmente solos. Están siendo acompañados por aquel que hizo las estrellas. Están siendo guiados por aquel que creó la sabiduría. Están siendo amados por aquel cuyo amor no se desvanece, no vacila ni falla. Los amigos pueden irse, las personas pueden traicionar, pero Dios permanece. Y cuando tienes a Dios, no te falta nada. Los elegidos no tienen amigos, no porque no sean dignos, sino porque son demasiado valiosos, no porque estén rotos, sino porque están apartados. Dios no permite que todos tengan acceso a lo que Él considera sagrado. Hay una santidad en tu alma que Dios está protegiendo. Él te está protegiendo de conexiones que corromperían tu llamado. Él te está guardando de relaciones que distraerían de tu propósito. Él te mantiene solo, no para castigarte, sino para preservar la pureza de tu caminar con Él. Algunas personas nunca estuvieron destinadas a caminar contigo hacia la próxima temporada. Algunos amigos solo fueron asignados a un capítulo, no a toda la historia. Y cuando su tiempo se acabe, debes dejarlos ir, porque cuanto más tiempo te aferres a lo que Dios está removiendo, más tiempo retrasas lo que Dios está preparando. Verás, los elegidos deben ser probados. Los elegidos deben ser forjados en el fuego. Y el fuego no arde en multitudes, arde en la soledad. Las mayores revelaciones no vienen en habitaciones llenas de ruido, sino en cuevas llenas de quietud. Y Dios habla con mayor claridad en el desierto. Él moldea a los elegidos en el lugar secreto. Los forma cuando nadie está mirando. Y cuando sea el momento adecuado, Él los revelará.
no para hacerlos famosos, sino para darse a conocer a través de ellos. Si eres elegido, prepárate para ser escondido, prepárate para ser incomprendido, prepárate para caminar solo. Pero no te desanimes, porque por cada lágrima que derramas en secreto, Dios la guarda. Por cada noche que pasas en silencio, Dios está cerca. Por cada traición que enfrentas, Dios está haciendo justicia. Dios sabe lo que hicieron. Dios sabe quién se alejó. Dios sabe cómo se ríen a tus espaldas. Pero también conoce la grandeza que está por venir. Y cuando sea el momento adecuado, Él te levantará, no por la mano del hombre, sino por su propia mano. Y cuando Dios levanta, ningún hombre puede derribar. Los elegidos caminan solos porque sus oídos están sintonizados a una frecuencia diferente. No anhelan los chismes, anhelan la voz de Dios. No desean aplausos, desean alineación. No persiguen atención, persiguen asignación. Y por eso, a menudo se encuentran caminando por caminos que nadie más se atreve a caminar. Toman posiciones que otros tienen demasiado miedo de tomar. Cargan cargas que otros son demasiado débiles para soportar, pero lo hacen con gracia. Lo hacen con humildad porque saben que su fuerza viene de Dios, no de la aprobación de las personas. Así que si te encuentras en una temporada de aislamiento, no luches contra ella. Abrázala. Es la manera de Dios de prepararte para la elevación que está por venir. Cuanto más profundo sea el aislamiento, más alto será el llamado. Cuanto mayor sea el dolor, más pesada será la unción. Y cuanto más intensa sea la guerra espiritual, más poderoso será el propósito. No naciste para encajar, naciste para destacar. No fuiste llamado a ser aceptado, fuiste elegido para ser apartado. Y porque estás apartado, no todos te entenderán, no a todos les agradarás, no todos se quedarán. Pero esa no es tu preocupación. Tu preocupación es la obediencia, tu preocupación es la pureza. Tu preocupación es caminar en el propósito que Dios te asignó antes de la fundación del mundo. Deja que Dios sea tu amigo. Deja que Dios sea tu consuelo. Deja que Dios sea tu confianza. Cuando todos los demás estén en silencio, deja que Dios hable. Cuando el mundo se vuelva contra ti, deja que Dios luche por ti. Cuando te sientas invisible, deja que Dios te recuerde. Él te ve. Él ve tu corazón. Él ve tu obediencia, Él ve tu sacrificio, Él ve cómo todavía elegiste amar cuando otros odiaban, Él ve cómo diste cuando otros solo tomaban. Él ve cómo permaneciste fiel cuando otros se alejaron. Y por cada vez que elegiste a Dios sobre la comodidad, a Dios sobre la popularidad, a Dios sobre las relaciones, Él está preparando una recompensa, no solo en la vida venidera, sino incluso en esta. Cosecharás con alegría lo que sembraste con lágrimas. Bailarás donde una vez gateaste. Estarás rodeado de favor donde una vez te sentaste en soledad. Pero no te apresures. No fuerces amistades que Dios nunca aprobó. No entretengas compañías que solo drenan tu espíritu. No permitas que la soledad te empuje al compromiso. Tu valor no se mide por cuántas personas te rodean, sino por cuán cerca caminas con Dios. Y aquellos que caminan cerca de Dios a menudo caminan solos. Pero oh, qué paz llevan, qué sabiduría poseen. ¿Qué poder fluye a través de su obediencia silenciosa? Los elegidos son las armas secretas de Dios. Pueden parecer ordinarios, pero llevan un propósito extraordinario. Pueden parecer ignorados, pero son supervisados por el Todopoderoso. Y cuando Dios diga ahora, todo lo que estaba oculto será revelado. Los que fueron ignorados serán honrados. Los que fueron ridiculizados serán engrandecidos. No porque lucharon por sí mismos, sino porque confiaron en que Dios lucharía por ellos. Y escucha esta verdad profundamente, porque traerá paz a tu corazón. Cuando Dios coloca una fuerte unción sobre una persona, a menudo elimina toda distracción a su alrededor, para que su espíritu pueda estar perfectamente sintonizado con sus instrucciones divinas. No estás perdiendo personas, estás ganando claridad, no estás siendo dejado atrás. Estás siendo llevado por la mano invisible de Dios. El aislamiento no es tu enemigo. Es el vientre sagrado en el que nace el destino. Y en este vientre de separación, Dios nutre el valor, desarrolla el discernimiento y fortalece el alma. Cuando nadie está de tu lado es porque Dios está delante de ti, detrás de ti, a tu lado y dentro de ti. Los elegidos no pertenecen al ruido del mundo. Pertenecen a la voz de Dios. Y la voz de Dios no grita entre las multitudes. Habla en el silencio. Por eso Él aleja a sus elegidos de toda voz que compite con su verdad. Él silencia lo familiar para que puedas familiarizarte con lo sagrado.
Esta separación no es rechazo, es refinamiento. Y el refinamiento no es suave, es fuego. El fuego de Dios no viene para destruir, viene para purificar. La soledad que sientes no es soledad, es el fuego de la santidad, el dolor de la soledad. No es vacío, es la quema de todo lo que no puede caminar contigo hacia tu llamado. Las personas a menudo dicen que quieren ser usadas por Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de ser elegidos. Cuesta todo, cuesta comodidad, cuesta popularidad, cuesta relaciones. Y ese costo es la soledad. Pero déjame decirte, el precio vale la pena, porque lo que Dios da a cambio es eterno. Él da una visión que ve más allá del velo. Él da sabiduría que atraviesa las mentiras. Él da autoridad que puede sacudir las mismas puertas de la oscuridad. Y todo esto no viene en una multitud, sino en la quietud, en el lugar donde solo estás tú y Dios y nadie más. Por eso te sientes fuera de lugar cuando estás rodeado de muchos. Por eso las conversaciones superficiales drenan tu espíritu. Por eso percibes engaño en corazones que te sonríen. Porque tu espíritu está sintonizado a una frecuencia más elevada. No estás hecho para conexiones superficiales. Estás hecho para la alineación divina. No puedes participar en chismes cuando tus oídos han sido entrenados para escuchar a Dios. No puedes mezclarte cuando has sido marcado para algo mayor. No puedes fingir ser promedio cuando Dios ha colocado un peso extraordinario sobre tus hombros. A los elegidos no se les permite sentirse cómodos entre la multitud porque nunca fueron creados para seguir. Fueron creados para liderar. Y el liderazgo, el verdadero liderazgo bajo la mano de Dios, es un camino solitario. Significa ver lo que otros no pueden ver, escuchar lo que otros ignoran, sentir cargas que otros minimizan, llevar una visión de la que otros se burlan. Pero no permitas que sus risas perturben tu paz. No permitas que su ausencia desaliente tu obediencia. Se ríen porque no ven lo que Dios te ha revelado. Se van porque no escuchan lo que Dios te ha hablado. Y Dios lo permite porque lo que Él ha plantado en tu alma debe ser protegido de mentes pequeñas, corazones superficiales y espíritus distraídos. Incluso tus enemigos son parte del diseño de Dios. Porque Dios a menudo permitirá que surja oposición para revelar tu fortaleza. Permitirá la traición para probar tu lealtad, no hacia las personas, sino hacia Él. Permite la incomprensión no para avergonzarte, sino para mostrarte que tu validación proviene únicamente de Él. Cuando las personas se alejan, Dios te está mostrando quién nunca perteneció. Cuando las puertas se cierran, Dios te está mostrando las puertas que Él abrirá. Cuando las voces se quedan en silencio, Dios te está preparando para escuchar la única voz que importa. Hay poder en no tener a nadie más que a Dios. Hay claridad cuando eres despojado del ruido. Hay transformación cuando eres quebrantado en silencio. Y cuando Dios te quebranta, no es para arruinarte. Es para reconstruirte más fuerte, más sabio, más agudo, más puro. Y cuando esa reconstrucción termine, ningún enemigo podrá desmantelarte. Cuando Dios te construye en la oscuridad, te hace inconmovible en la luz. Te conviertes en el tipo de alma que puede caminar a través del fuego y no quemarse, que puede enfrentar tormentas y no ser sacudida, que puede ser traicionada y aún así perdonar, porque tu ancla no está en las personas, está en Dios. Los elegidos no tienen amigos. No porque sean antipáticos, sino porque son demasiado profundos espiritualmente para habitar en círculos superficiales. Su lealtad es a la verdad, no a la comodidad. Su deseo es el propósito, no la popularidad. Su energía está reservada para las asignaciones, no para los apegos. Y esto confunde al mundo. Las personas quieren tu presencia, pero no tu pureza. Quieren tu luz, pero no tu estándar. Quieren tu fuerza, pero no tu silencio. Y cuando eliges la soledad en lugar de la conformidad, te llaman difícil. Pero ese es el precio de la distinción divina. Y no olvidemos que Dios no apresura la preparación de sus elegidos. Puedes estar escondido durante años. Puedes ser incomprendido durante temporadas. Pero todo es parte del plano, porque lo que se está desarrollando en ti no puede apresurarse. Dios no está construyendo un momento. Está construyendo un legado de obediencia, un legado de resiliencia, un legado de resiliencia, un legado de resiliencia y distracciones. Así que si sientes que estás caminando por este camino solo, debes saber esto: no estás perdido. Eres guiado, no estás abandonado. Estás siendo impulsado hacia adelante, no estás sin nada. Estás siendo lleno. Y aquello con lo que estás siendo lleno no puede ser dado por los hombres.
solo puede venir de Dios. El peso de tu asignación es pesado, porque el propósito detrás de ella es eterno. Y solo aquellos que han aprendido a caminar con Dios en secreto pueden cargar con tal peso en público. Cada vez que eliges permanecer en silencio cuando otros te calumnian, estás siendo refinado. Cada vez que te alejas de una conexión tóxica, estás siendo fortalecido. Cada vez que pasas tiempo en soledad buscando la guía de Dios, en lugar de perseguir la aprobación del hombre, estás siendo elevado. Y un día mirarán atrás y se preguntarán cómo lo lograste, cómo resististe, cómo cargaste tanto. Y la respuesta será sencilla. Dios, fue Dios quien te sostuvo, Dios quien te cubrió, Dios quien mantuvo limpio tu nombre mientras otros intentaban mancharlo, Dios quien proveyó cuando nadie ofreció nada, Dios quien susurró esperanza cuando el mundo gritaba derrota, Dios quien luchó batallas que ni siquiera viste, Dios quien abrió puertas que ningún hombre podía cerrar. Y fue en el silencio, en la quietud, en la soledad donde Dios se convirtió en todo. Así que deja de buscar validación en personas que están ciegas a tu propósito. Deja de anhelar compañía que no tiene la profundidad de tu llamado. Deja de comprometer tu paz para mantener cómodos a los demás. No fuiste llamado a encajar, fuiste apartado para brillar. Y la única manera de brillar en la oscuridad es abrazar el fuego que Dios pone dentro de ti. Camina hacia adelante con la cabeza en alto. Camina hacia adelante incluso si nadie camina a tu lado. Porque el camino de los elegidos no está lleno de gente, pero está cubierto por las manos de Dios. Y esa protección es mejor que cualquier compañía. Esa protección es mayor que cualquier asociación. Esa presencia es más poderosa que cualquier amistad. Deja que se pregunten por qué caminas solo. Deja que cuestionen tu silencio. Deja que duden de tu camino. No les debes respuestas. Le debes a Dios tu obediencia. Aquí está la versión reescrita. La obediencia en la soledad es mucho mayor que el compromiso disfrazado de aplausos. Puede que te falten compañeros, pero llevas una misión. Puede que estés de pie sin un círculo, pero estás de pie con la verdad. Y la verdad, cuando está protegida por la mano de Dios, pesa más que 1000 conexiones superficiales. Este es el camino de los elegidos, soportar pruebas en lugares ocultos para que puedan ser confiables en terrenos más elevados, ser vaciados de distracciones para poder ser llenados con el llamado, perder la falsa seguridad para poder ser revestidos de fuerza celestial. Dios no te está privando de nada, te está moldeando, y cuando su obra esté completa, lo que llevas hablará por sí mismo. Llega un momento en la vida de los elegidos en el que la pregunta cambia de ¿por qué yo? A la comprensión de que tenía que ser yo. Porque las cargas que llevan, las batallas que luchan y la soledad que soportan, nada de eso es al azar, es por diseño. Es la orquestación del cielo. Cuando Dios te aparta, te separa de los patrones de la multitud. Te saca de aguas poco profundas y te llama a las profundidades. Y en las profundidades no hay ruido, no hay distracción, no hay comodidad, solo Dios. Y solo aquellos que han caminado en ese lugar profundo saben lo que se siente estar completamente vacíos de dependencia humana y llenos únicamente del poder de Dios. Algunos de ustedes se preguntan por qué su teléfono ya no suena, por qué se sientan solos cuando otros se reúnen, por qué pueden sentirse rodeados y aún así invisibles. Es porque tu espíritu ha superado el nivel de tus antiguos círculos. Cuando Dios eleva tu llamado, también eleva tu separación. No puedes caminar en lugares elevados mientras te aferras a vínculos bajos. No puedes llevar un propósito divino mientras mantienes compañía carnal. Dios elimina lo que no puede ir contigo. Y aunque pueda doler, es misericordia. Silencio que sientes a tu alrededor no es rechazo, es tierra sagrada. Y los elegidos deben aprender a permanecer en esa tierra santa con reverencia, con humildad y con un enfoque inquebrantable. Hay una profundidad en los elegidos que el mundo no puede comprender. Ven tu calma, pero no ven la tormenta que sobrevives. Ven tu fuerza, pero no conocen las noches en las que lloraste a Dios sin nadie que te consolara, excepto su presencia invisible. Ven el fruto, pero no tienen idea del proceso de poda que requirió. Y aún así, a través de cada quebrantamiento, Dios estaba construyendo algo. A través de cada traición, Dios estaba demostrando algo en ti. A través de cada momento de silencio, Dios estaba hablando algo a tu alma que ningún ser humano podría jamás enseñarte. Los elegidos son construidos en lo invisible.
Son fortalecido el silencio, y su recompensa no es el aplauso de las personas, sino la aprobación de Dios. Mientras otros persiguen plataformas, ellos persiguen pureza. Mientras otros buscan atención, ellos buscan alineación. Y por eso Dios confía en ellos las asignaciones que nadie más puede llevar. Los esconde por un tiempo, no para castigarlos, sino para protegerlos de una exposición prematura. Porque todo lo que se expone demasiado pronto se vuelve vulnerable a la destrucción. Pero lo que Dios esconde, Él lo sostiene. Y lo que Él sostiene lo liberará en el tiempo señalado con una fuerza imparable. Puede que no tengas muchos con quienes hablar, pero tienes mucho que decir. Porque cuando Dios es tu maestro, la sabiduría fluye como ríos. Puede que no tengas multitudes animándote, pero tienes a los cielos observando en silencio, mientras tu obediencia resuena más fuerte que cualquier voz. Dios no necesita ruido para confirmar su mano sobre tu vida. Su confirmación es interna. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la fuerza que viene de ninguna parte. Es la claridad y la confusión. Es el fuego que arde en tus huesos cuando sabes que estás caminando en propósito, incluso cuando caminas solo. Y los elegidos no están solos porque les falte amor. Están solos porque llevan un amor que el mundo todavía no puede reconocer. No están aislados porque no sean amados. Están aislados porque su amor por Dios se ha convertido en su máxima prioridad. Y cualquier cosa que obstaculice ese amor, ese enfoque, esa intimidad divina, debe ser removido. Esto no es crueldad, esto es pacto. Dios protege a aquellos que están en pacto con Él, cortando todo aquello que compite por su lealtad. Entiende esto claramente. Cuando caminas con Dios, serás incomprendido porque tu espíritu se mueve según un código que el mundo no conoce. Te alejas del drama, no porque seas débil, sino porque la paz es tu compañera. Ignoras los insultos, no porque tengas miedo, sino porque tu misión es demasiado importante para ser retrasada por distracciones. Te sientas solo en habitaciones llenas de caos, porque tu alma anhela lo que solo Dios puede proporcionar. Y en esos momentos en los que nadie te entiende, cuando nadie incluye, cuando nadie está a tu lado, Dios te rodea. Puede que parezcas uno, pero estás de pie con la fuerza de muchos porque Dios es tu respaldo. Los elegidos a menudo son incomprendidos, incluso por sus propias familias. A menudo son la oveja negra, el diferente, aquel cuyo espíritu se siente pesado desde una edad temprana. Ven el mundo de manera diferente, perciben el engaño rápidamente, sienten energías que otros ignoran porque desde el principio Dios los marcó, y esa marca es espiritual. Esa marca es invisible pero innegable. Esa marca atraerá ataques pero también atraerá favor. Esa marca te aislará de lo familiar, pero te alineará con lo eterno. No estás tarde, no estás atrasado, estás siendo desarrollado, y cuanto más profundo sea el desarrollo, más largo será el proceso. No compares tu camino con quienes te rodean, porque su asignación no es la tuya, su multitud no es tu confirmación. Deja que Dios marque tu ritmo. Deja que Dios sea tu calendario. Deja que Dios sea tu línea de tiempo. Cuando sea tu momento, nadie podrá detener lo que Dios ha ordenado. Y cuando no sea tu momento, nadie podrá forzar lo que Dios ha ocultado. Así que sí, los elegidos a menudo no tienen amigos. No porque no sean dignos de amor, sino porque su amor está reservado. Reservado para propósitos sagrados, reservado para misiones divinas, reservado para la pureza, no para la popularidad. Son guerreros en el espíritu, son atalayas en silencio. Son vasos que llevan fuego en un mundo empapado de frialdad. Y el fuego no permanece donde no es bienvenido. El fuego no se mezcla, consume. Por eso muchos no pueden permanecer a tu alrededor. Porque tu misma presencia condena aquello que ellos no están dispuestos a rendir. Pero no apagues tu luz para hacer que los demás se sientan cómodos. No te hagas más pequeño para ser más aceptable. Dios no te eligió para encajar. Él te eligió para ser apartado, para llevar la verdad, para caminar con claridad, para confrontar la oscuridad sin miedo y para hacerlo incluso cuando lo haces solo. Dios camina con aquel que se atreve a caminar solo con Él y le da a esa persona una fuerza que ninguna multitud puede ofrecer. No necesitas que 10 personas estén de acuerdo con tu camino. Necesitas una sola voz, la de Dios. Y cuando Él dice ve, vas. Cuando dice espera, esperas. Cuando dice habla, hablas.
Y aunque nadie escuche, aunque nadie apoye, aunque nadie esté de pie, Dios está de pie contigo. Y Él mostrará a su debido tiempo que tu aislamiento no fue en vano, que tu silencio no fue desperdiciado, que tu sacrificio no fue olvidado. Los que caminan solos con Dios son los que sacuden el mundo de maneras silenciosas. No necesitan micrófonos, llevan autoridad en su susurro, no necesitan multitudes, caminan con convicción. Y cuando se levantan con poder no proveniente de las personas, sino de aquel que los formó en silencio. Y cuando la noche se vuelve más oscura, cuando tu corazón duele por ser incomprendido, pasado por alto y olvidado por las mismas personas en quienes una vez confiaste, recuerda esto. Esa es esa quietud sagrada, donde Dios susurra más fuerte. Él no siempre habla cuando la habitación está llena. A veces Dios espera a que la habitación quede vacía, a que el clamor se calme, a que cada rostro familiar desaparezca, solo para que tu alma finalmente pueda sintonizarse con Él solamente. Cuando no te quede nada más que Dios, te darás cuenta de que Dios es más que suficiente. Los elegidos son entrenados en momentos en los que nadie está mirando, nadie está aplaudiendo y nadie está animando, pero Dios está presente, midiendo su fidelidad en las sombras. Y oh, qué diferentes son los elegidos. No pueden seguir a la multitud porque son guiados por la convicción. No pueden conformarse con el compromiso porque son impulsados por estándares divinos. Mientras otros persiguen la facilidad, los elegidos son atraídos hacia la verdad. Incluso si esa verdad los aísla, incluso si les cuesta todo, su lealtad no se deja llevar por la comodidad. Está anclada en un pacto más profundo con Dios, y porque eligen ese camino más elevado, deben caminarlo solos. Pero esa soledad no es vacío, es preparación. Porque Dios está forjando guerreros, no vagabundos. Está formando vasos de poder, no títeres de la popularidad. Las personas cuestionarán tu silencio, interpretarán mal tu soledad. Dirán que eres distante, frío, arrogante, cuando en realidad simplemente estás apartado. Has superado las conversaciones triviales y las conexiones superficiales. Porque tu espíritu está en sintonía con las cosas eternas. Tus ojos ya no eran lo que brilla por un momento. Están fijados en lo que dura para siempre. Y ese enfoque incomoda a los demás, pero también te hace imparable. Porque cuando Dios tiene toda tu atención, ninguna distracción puede desviarte. Ningún chisme puede mancharte. Ninguna traición puede quebrarte. Te vuelves inamovible, no por tu fuerza, sino por el fundamento que Dios ha construido debajo de tus pies. Los elegidos llevan cargas que el mundo no puede ver. Sienten profundamente. Perciben el peligro antes de que llegue. Lloran en silencio mientras llevan sonrisas en público, porque su llamado exige más de lo que el mundo comprende. Y Dios lo permite. Él permite la presión. Él permite el dolor. Porque lo que está produciendo en ti es raro, es precioso. No puede ser apresurado, devaluado ni contaminado. Por eso Él te aísla, no para privarte, sino para purificarte. Él elimina las distracciones para que la unción que derrama sobre ti no sea diluida por el ruido mundano. Y en esa purificación, aprendes quién eres realmente. Aprendes que tu valor nunca se encontró en quien te aceptaba. Siempre estuvo arraigado en aquel que te creó. Dios no consulta opiniones antes de llamar. No necesita confirmación de otros antes de apartar a alguien. Cuando Dios elige con pleno conocimiento de tus debilidades, tus fracasos, tu pasado, tu dolor. Y aún así Él dice que sí a ti, no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a ser moldeado, quebrantado, reformado y refinado. Dispuesto a caminar solo si eso significa caminar con Dios. Dispuesto a ser rechazado si eso significa permanecer fiel. Los elegidos entienden que cada demora tiene un propósito. Que cada puerta cerrada es la protección de Dios. Que cada traición es un peldaño. No se derrumban ante el rechazo porque saben que el rechazo es redirección. No entran en pánico en el silencio porque han aprendido a escuchar a Dios en la quietud. No tienen miedo de la soledad porque han probado la dulzura de la presencia de Dios. Y una vez que has experimentado la realidad de caminar con Dios, ninguna relación terrenal puede reemplazar esa paz. No envidies a aquellos que parecen tener muchos amigos, muchos admiradores y atención constante. Porque lo que parece una ganancia a los ojos del mundo a menudo puede ser una carga a los ojos del espíritu. Los elegidos no miden sus vidas por lo que acumulan, sino por cuán profundamente caminan en obediencia.
Y la obediencia, la verdadera obediencia, a menudo aleja de las multitudes y lleva hacia la consagración. Aleja de los aplausos y lleva al anonimato. Porque antes de que Dios te use para hablar en voz alta, te enseña a escuchar profundamente. Dios sabe que aquellos que han caminado a través del fuego del aislamiento no se dejarán influenciar por los halagos, no se intoxicarán con la fama, no se comprometerán bajo presión. ¿Por qué? Porque han estado con Dios cuando nadie más estaba allí. Han sido fortalecidos en los valles para poder estar de pie en las montañas sin arrogancia. Han sido vaciados para que Dios pudiera llenarlos con lo que no se puede comprar ni robar. Han aprendido a caminar sin muletas y ahora caminan en autoridad espiritual, porque su autoridad viene de Dios, no del hombre. Los elegidos no están amargados por su soledad, son afilados por ella. No lloran por las puertas cerradas, alaban a Dios por ellas, no ruegan para pertenecer. Entienden que cuanto más crecen, menos encajan en lo que antes se sentía cómodo y está bien, porque no están aquí para ser aceptados. Están aquí para cumplir una misión. Y cada lágrima, cada traición, cada larga noche los estaba formando para esa misión divina. Así que si estás atravesando una temporada en la que nadie parece entenderte, donde los amigos han desaparecido, donde la familia te ha interpretado mal, donde te sientes como un extraño en habitaciones que alguna vez llamaste hogar, debes saber esto. Dios está contigo, Él no te está castigando, te está posicionando. La soledad es sagrada, el silencio es santo. Y lo que Dios está haciendo en ti, te está preparando para algo mucho mayor que lo que dejaste atrás. Hay una fuerza que solo viene de caminar a solas con Dios. Una claridad que solo llega cuando bloqueas todas las demás voces. Una confianza que solo surge cuando has visto a Dios abrir un camino, cuando a nadie más siquiera le importaba notarlo. Y esa fuerza te llevará, esa claridad te guiará, esa confianza te sostendrá cuando surjan las tormentas. Porque aquel que camina con Dios puede estar solo a los ojos del mundo, pero en realidad nunca está solo. Así que no maldigas la soledad. Abrázala. Deja que haga su trabajo. Deja que te despoje de toda dependencia falsa. Deja que exponga cada ídolo. Deja que limpie tu corazón de todo apego que no esté arraigado en Dios. Porque cuando el proceso esté completo, emergerás con algo eterno. Emergerás con el tipo de fuego que no puede apagarse, con el tipo de paz que sobrepasa todo entendimiento, con el tipo de enfoque que no puede romperse. Es posible que el mundo nunca entienda a los elegidos, pero Dios nunca tuvo la intención de que fueran comprendidos. Su intención era que fueran efectivos. Y la efectividad tiene un precio. La separación tiene el precio de la pureza, tiene el precio de soportar el silencio hasta que la única voz a la que respondes sea la de Dios. Y cuando llegue ese momento, cuando Dios diga, ahora, ninguna fuerza en el cielo o en la tierra puede detener lo que está a punto de ser liberado a través de ti. Verás cuando Dios marca a alguien, no consulta las opiniones de las personas, no busca el permiso del mundo para elevarte. No espera la aprobación de la familia, los amigos o los mentores. Cuando Dios elige un alma para un propósito divino, esa alma se vuelve intocable por las opiniones del hombre e inalcanzable para los estándares del hombre. La mano de Dios se convierte en el sello. Y donde descansa su sello, ninguna fuerza de las tinieblas puede prevalecer. Por eso los elegidos caminan solos, no porque sean rechazados por el hombre, sino porque son aceptados por Dios de una manera demasiado sagrada para que la compañía común pueda comprenderla. Cuando caminas con Dios, caminas a un ritmo diferente. Otros pueden correr adelante persiguiendo títulos y trofeos mientras tú permaneces quieto, esperando el mandato de Dios. Otros pueden construir rápidamente, reuniendo aplausos y validación mientras tú estás escondido en el fondo, aprendiendo a construir sobre fundamentos inquebrantables. No es porque te falte habilidad, es porque eres guiado por la quietud, no es porque seas lento, es porque tus pasos están ordenados por un ritmo superior. Y aquellos cuyos pasos son ordenados por Dios no pueden ser apresurados por la presión. No comprometen la obediencia por la velocidad. Saben que el tiempo en el ámbito espiritual lo es todo, y que nada fructífero crece fuera del tiempo señalado por Dios. Los elegidos a menudo experimentan una guerra espiritual que otros no pueden comprender. Por eso algunos días se sienten más pesados que otros. Por eso ciertas batallas parecen invisibles para quienes te rodean, pero insoportables para ti. No te lo estás imaginando, no estás exagerando. Lo que pesa sobre ti es real porque tu llamado es real. Dios no derrama aceite sobre vasos vacíos.
Él unge a aquellos que ha preparado y prepara a través de la presión. Y la presión viene con dolor, pero también con propósito. Cuando Dios aumenta tu presión, es porque está aumentando tu capacidad. Los elegidos a menudo luchan en secreto, lloran en silencio, oran con gemidos y se levantan con una fuerza que nadie puede rastrear. No siempre tienen a alguien en quien apoyarse, así que aprenden a apoyarse en Dios. No siempre tienen una mano que sostener, así que aprenden a aferrarse a la verdad. No siempre tienen ánimo, así que hablan vida a sus propias almas con palabras nacidas del fuego. Y esto es lo que los hace peligrosos, no porque sean ruidosos, sino porque están anclados. No porque tengan una plataforma, sino porque tienen una relación con Dios que es inquebrantable e intocable por el hombre. Puede que te sientas invisible, pero Dios nunca deja de verte. Puede que sientas que no te escuchan, pero tus clamores resuenan en los tribunales del cielo. Puede que te sientas olvidado, pero Dios nunca pierde de vista a aquellos que llama suyos. Sus ojos están siempre sobre ti, su presencia está siempre cerca. Él camina contigo por cada valle solitario, por cada desierto seco, por cada montaña de resistencia. Y cuando nadie más aplaude por ti, Dios registra tu obediencia. Cuando nadie más ve tus sacrificios, Dios recuerda cada detalle. Entiende esto. No todos tienen la capacidad de llevar lo que tú llevas. Por eso tu círculo es pequeño. Por eso no encajas. Por eso tu espíritu no puede tolerar conversaciones falsas e intenciones superficiales. No estás hecho para lo superficial. Estás hecho para lo sagrado. Y lo sagrado tiene un precio. Lo sagrado requiere rendición. Lo sagrado exige separación. Y esa separación no tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con la preservación. Dios elimina lo que te corrompería. Él resta lo que te ralentizaría. Te aísla no para hacerte daño, sino para prepararte. Cada paso de soledad está ordenado. Cada pérdida está calculada. Cada demora está diseñada. Debes entender que no toda compañía es buena compañía. Algunas personas son enviadas para distraer. Algunas son enviadas para destruir. Y cuando Dios te llama más alto, primero debe despejar el camino. No llores por quienes se fueron. No ruegues para que las puertas se vuelvan a abrir. Lo que se alejó estaba destinado a quedarse. Lo que terminó nunca estuvo destinado a ir contigo. Si lo hubieras forzado, te habría quebrado. Si lo hubieras conservado, habría envenenado la promesa. Dios no es cruel, es preciso. Y lo que Él elimina, lo reemplaza a su debido tiempo con algo mejor, más fuerte y más alineado con tu destino. Los elegidos no se impresionan fácilmente por el mundo porque han probado algo más grande. Han visto lo que las riquezas mundanas no pueden proporcionar. Han estado en la presencia de la sabiduría divina. Han caminado con Dios a través de sombras y tormentas. Y han encontrado en Él más seguridad de la que la fama jamás podría ofrecer. Por eso no persiguen las tendencias. Por eso no se inclinan ante la presión. Sus corazones están anclados en un lugar más profundo. Un lugar donde la fe no solo se habla, sino que se vive, se prueba y se demuestra a través del fuego. Así que cuando otros se burlen de tu quietud, cuando cuestionen tu distancia, cuando malinterpreten tu silencio, sonríe, porque no pueden comprender lo que Dios está construyendo en los lugares secretos de tu alma. Déjalos hablar, deja que se pregunten, déjalos irse, porque ninguna de sus opiniones puede descarrilar lo que Dios ha ordenado. No necesitas defender tu llamado ante aquellos que no pueden discernirlo. No necesitas explicar tus procesos a aquellos que nunca fueron llamados a caminarlo. Sigue caminando. Sigue confiando incluso cuando sientas que el camino es interminable. Incluso cuando el peso se sienta insoportable. Incluso cuando el silencio se sienta asfixiante. Porque cada paso que das con fe está rompiendo barreras en el reino invisible. Cada acto de obediencia está sacudiendo fortalezas. Cada lágrima que derramas está regándose en semillas que florecerán en su temporada. Y cuando llegue esa temporada, mirarás atrás y sabrás que fue Dios todo el tiempo. Dios quien te llevó. Dios quien te cubrió. Dios quien susurró. Sigue adelante. Cuando tus fuerzas fallaron y en ese momento en que el mundo vea el fruto de tu fe, no entenderán cómo lo lograste. Pero tú sabrás que no fue suerte, no fue talento, no fueron conexiones, fue la mano de Dios, fue el favor de Dios. Fue el silencio de Dios lo que te fortaleció más de lo que 1000 voces jamás podrían hacerlo. Y ese silencio nunca fue ausencia, fue presencia en su forma más pura. Y así que elegido, camina con valentía hacia tu misión, abraza tu soledad,
Usa tu aislamiento como tu armadura. Deja que tu temporada de quietud se convierta en tu campo de entrenamiento. Porque pronto, lo que Dios ha estado formando en la oscuridad será revelado en la luz. Y cuando Él te levante, ningún hombre podrá decir que te hizo. Solo Dios pudo escribir esta historia. Solo Dios pudo moldear un alma como la tuya. Solo Dios pudo levantar a alguien desde la oscuridad hasta el impacto. Y eso, amigo mío, es lo que te hace elegido. Así que ahora te pregunto, ¿qué harás con tu soledad? ¿Qué harás con el silencio que te rodea? ¿Lo desperdiciarás anhelando el ruido de la multitud? ¿O inclinarás tu corazón ante Dios y dejarás que Él hable? ¿Perseguirás a aquellos que se alejaron? ¿O caminarás más profundamente hacia los brazos de aquel que nunca se fue? ¿Lamentarás lo que perdiste? ¿O te levantarás con valentía, sabiendo que lo que Dios quita siempre lo reemplaza con propósito, con poder, con paz? Este es tu momento, esta es tu invitación sagrada. No para ser más popular, no para ser más aceptado, sino para estar más alineado con el plan de Dios para tu vida. Si te sientes solo, no es una señal de que estás abandonado. Es una señal de que estás siendo preparado para algo importante, algo santo, algo eterno. Y ahora es el momento de dejar ir todo lo que ha intentado aferrarse a tu llamado. Cada falso amigo, cada hábito infructuoso, cada miedo que te ha robado tu enfoque. No fuiste creado para encajar, fuiste creado para destacar. No fuiste creado para seguir a la multitud. Fuiste apartado para seguir a Dios. Deja que el mundo te malinterprete. Déjalos irse. Déjalos dudar. Porque cuando caminas con Dios, llevas una verdad que no necesita validación. Llevas una luz que no puede apagarse. Llevas un llamado que ningún hombre puede cancelar. Y tu valor no está en cuántas personas te rodean, sino en cuán cerca caminas con Dios. Puede que la multitud no te aplauda. Puede que el mundo no se fije en ti. Pero si Dios está complacido, lo tienes todo. Ahora es el momento de regresar al lugar secreto, de sentarte en silencio donde tu alma pueda respirar de nuevo, de caer de rodillas y rendir todo lo que te ha agobiado. Deja que tu corazón hable honestamente con Dios. Deja que tus lágrimas rieguen el suelo de tu próxima temporada. Deja que tu silencio se llene de su presencia, porque es en la quietud donde tu fuerza será renovada. Es en la soledad donde tu propósito será aclarado. Aquí está la versión reescrita. En la soledad tu alma comienza a sanar. Elige hoy dejar de huir del silencio y en cambio acercarte a los susurros de Dios que has estado evitando. Elige hoy dejar de buscar validación y descansar en la certeza de que su mano está guiando tu vida. Elige hoy dejar de preguntarte por qué la compañía se siente distante y comenzar a agradecer a Dios por protegerte de aquello que nunca estuvo destinado a seguirte. No estás abandonado, no estás atrasado, no estás más allá de la restauración. Eres elegido, eres designado, estás bajo su cobertura. Y aunque las personas puedan verte caminando solo, el cielo te rodea. Deja que esa verdad sea suficiente para tu alma. Deja que ancle tus pasos. Deja que levante tu cabeza, encienda tu espíritu y te llame de regreso a tu identidad. Camina con valentía, camina con fe, camina con humildad, pero sobre todo camina con Dios. Porque quien quiera que camine con Dios nunca camina solo. Haz una pausa y descansa porque Dios está obrando a tu favor. No necesitas verlo, tocarlo ni entenderlo. Solo necesitas creer. Esa pesadez en tu pecho, esa oración que todavía espera una respuesta, esa montaña que permanece inmóvil, no es el final. Ni siquiera es la mitad del camino. Es el momento de silencio justo antes del avance, cuando tus fuerzas se agotan, cuando tus planes se desmoronan, cuando tu espíritu se cansa. Ese es el momento en que Dios comienza a moverse en lo invisible. No te dejes engañar por el silencio. No te inquietes por la demora. No confundas tu dolor con su ausencia. Dios no se ha alejado. Dios no te está disciplinando. Dios está preparándote y posicionándote. Con demasiada frecuencia asumimos cargas que nunca estuvieron destinadas a nosotros. Nos agotamos tratando de arreglar lo que solo Dios tiene el poder de resolver. Entramos en batallas armados con esfuerzo humano, olvidando que Dios nunca nos llamó a ser el guerrero, solo el creyente. Drenamos nuestra energía esforzándonos por demostrarles algo a los hombres, por forzar resultados. Pero escucha esto. Después de haberlo hecho todo, orado, obedecido, permanecido firme y confiado, Dios susurra, descansa, ahora estoy obrando, hay poder en el descanso.
No el tipo de descanso que proviene de la comodidad, sino el descanso sagrado que proviene de la confianza. El tipo de descanso que dice, aunque camine por el valle de sombras, no tendré miedo, porque Dios camina conmigo. El tipo de descanso que dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vid, aún así esperaré porque Dios es fiel. Este tipo de descanso no es sueño, no es inactividad, no es rendirse ante la derrota. Es confianza espiritual, es saber que la mano de Dios nunca tiembla. Es saber que mientras tú estás quieto, Dios está activo. Mientras esperas, Dios está obrando. Dios no se intimida por tus enemigos. Dios no está confundido por tus circunstancias. Dios no está limitado por tus recursos. Y Dios no llega tarde. Cada temporada de demora es parte de una estrategia santa. Cada puerta cerrada es protección. Cada desvío es instrucción divina. Si tan solo pudieras ver lo que Dios está organizando detrás de escena, dejarías de preocuparte en este mismo momento. Si supieras qué trampas Dios ha desmantelado a tu favor, caerías de rodillas en adoración. Pero como todavía no puedes verlo, te inquietas. Sientes que no está pasando nada. Comienzas a cuestionar el tiempo, el proceso, incluso la promesa. Pero escúchame ahora. Dios nunca está inactivo. Puede que tú estés quieto, pero Dios no lo está. Cuando duermes, Dios no lo hace. Cuando lloras, Dios recoge cada lágrima. Cuando te sientes olvidado, Dios está creando el próximo capítulo. No estás abandonado, no estás pasado por alto. Estás en las manos del Todopoderoso. ¿Qué lugar más seguro podrías tener? Somos un pueblo obsesionado con sus resultados. Queremos saber qué viene después, cómo sucederá y cuándo. Pero Dios es un Dios de procesos, y a veces la mayor prueba no es el desafío, es la espera, es el no saber, es el silencio que exige fe. Descansar mientras Dios obra significa liberar tu necesidad de controlar, significa rendirte a tu obsesión por las respuestas, significa elegir confiar incluso cuando todo dentro de ti grita por certeza. Verás, la verdadera confianza no se demuestra cuando las cosas van a tu favor, se demuestra cuando nada tiene sentido. Se forja en la oscuridad, en la confusión, en el desierto. Es entonces cuando Dios te mira y dice, ahora veo tu fe. Es entonces cuando los cielos se abren. No porque luchaste más fuerte, sino porque descansaste más profundamente. Cuando Dios obra, obra completamente. Él no remienda las cosas, reconstruye desde los cimientos. No responde tu oración a medias. Él te da más de lo que pides, pero lo hace en su tiempo, no en el tuyo. A su manera, no a la tuya. Y tu papel no es entender el cómo, sino permanecer firme en el quién. ¿Quién está a cargo? ¿Quién hizo la promesa? ¿Quién nunca falla? El momento en que descansas es el momento en que Dios comienza a moverse más rápido. Pero luchamos contra ese descanso. Luchamos contra Él porque pensamos que descansar significa rendirse. Pero en el reino de Dios, el descanso es guerra espiritual. El descanso es resistencia contra el pánico del mundo. El descanso es una declaración que dice, confío en Dios más que en mi lógica. Confío en Dios más que en mi cuenta bancaria. Confío en Dios más que en las noticias. Confío en Dios más que en mí mismo. Entiende que hay un ritmo sagrado en la vida y que Dios se mueve de acuerdo con el tiempo divino. Sin prisa, sin retraso, perfecto. Y cuando Dios obra, lo hace de maneras que no podrías predecir aunque lo intentaras. Usará personas que nunca conociste. Abrirá puertas en las que nunca tocaste. Creará ríos en los desiertos, luz en el valle más profundo y paz en medio de tu tormenta. Pero lo hará mientras tú descansas. Puede que pienses que descansar es no hacer nada, pero no lo es. Descansar en Dios es un acto de desafío contra el miedo. Es permanecer quieto mientras el caos exige que te muevas. Es decir, no entraré en pánico, no me quebraré. No me rendiré porque mi confianza no está en lo visible. Mi esperanza no está en la escena. Mi fuerza no está en la carne. Mi confianza está en Dios. ¿Cuántas veces has orado y luego has vuelto a tomar el problema en tus propias manos? ¿Cuántas veces has entregado tu carga solo para volver a cargarla 5 minutos después? Hoy detente. Deja de correr. Deja de calcular. Deja de pensar demasiado. Deja de dudar. Descansa ahora porque Dios está haciendo lo que solo Dios puede hacer. Cuando descansas, le das a Dios espacio para obrar. Limpias el desorden de tu mente. Haces espacio para las soluciones divinas. Cuando descansas, no estás renunciando al sueño. Le estás dando a Dios permiso para construirlo a su manera.
Estás diciendo, Dios, confío en ti más que en el trabajo de mis propias manos. Y Dios honra ese tipo de fe. Esa creencia silenciosa, quieta e inquebrantable en su plan. Él te ve aferrándote cuando todo dice que sueltes. Te ve manteniendo el rumbo cuando sería más fácil renunciar. Te ve adorando a través de las lágrimas. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. No tu perfección, sino tu perseverancia. Hay ángeles enviados a tu favor ahora mismo. Hay respuestas en camino. Hay puertas preparándose para abrirse. Pero debes estar quieto. Debes mantener la calma. Debes resistir el impulso de manipular el resultado. Si interfieres con el proceso, puedes retrasar la promesa. Pero si esperas en Dios, verás milagros desplegarse ante tus propios ojos. Cuando Dios obra, lo alinea todo. No solo la bendición, sino tu corazón. No solo el avance, sino tu mentalidad. No solo la provisión, sino tu propósito. Dios no solo lo está preparando para ti, te está preparando para ello. Y a veces la demora no es porque la bendición no esté lista. Es porque tú no estás listo. Y Dios te ama demasiado como para darte algo que te destruiría. Así que descansa ahora. Descansa porque has orado. Descansa porque has obedecido. Descansa porque Dios te ha escuchado. Descansa porque no estás solo. Descansa porque la tormenta no es tu enemiga. Es tu campo de entrenamiento. Descansa porque la espera no está vacía, es sagrada. Descansa porque tu futuro ya está escrito. Descansa porque Dios tiene el control. El enemigo quiere que estés cansado. Quiere que estés ansioso. Quiere que sientas que estás abandonado. Pero Dios dice, ven a mí y yo te daré descanso. No el descanso de escapar, sino el descanso de perseverar. No el descanso de la negación, sino el descanso de la fe. El tipo de descanso que si sé quién sostiene mi futuro, sé quién pelea por mí. Sé quién hace que todas las cosas obren juntas para mi bien. Así que deja tu miedo, deja tus preguntas, deja tus plazos, deja tu preocupación, deja tus suposiciones, deja tu urgencia. Y toma la fe, toma la confianza, toma la paciencia, toma la expectativa, toma la esperanza. Porque mientras descansas, Dios está moviendo montañas. Mientras descansas, Dios está enviando provisión. Mientras descansas, Dios está respondiendo oraciones que incluso olvidaste que habías hecho. No estás olvidado, no estás abandonado, no estás estancado. Estás exactamente donde necesitas estar. En los brazos del Todopoderoso, en la palma de su mano, bajo su mirada vigilante, cubierto por su misericordia, rodeado por su gracia y guiado por su sabiduría. Así que descansa ahora. Descansa completamente. Descansa profundamente. Porque cuando abras los ojos de nuevo, todo habrá cambiado. Verás que el dolor tenía un propósito. La demora era divina, el silencio era sagrado, y la espera valió la pena. Te darás cuenta de que mientras estabas quieto, Dios estaba moviendo el cielo y la tierra para tu bien. Entenderás que cuando dejaste de esforzarte, Dios comenzó a construir. Cuando dejaste de presionar, Dios comenzó a proveer. Cuando dejaste de entrar en pánico, Dios comenzó a preparar. Esta es la temporada en la que Dios está obrando mientras tú esperas. Así que no la apresures, no luches contra ella, no la cuestiones, abrázala, descansa en ella, confía en ella. Porque Dios nunca duerme, nunca tropieza, nunca falla. Él está orquestando, organizando y supervisando cada detalle de tu destino. Y su tiempo es perfecto. Cuando depositas tu confianza en Dios y eliges descansar, no te estás alejando de la acción. Estás entrando en alineación divina. Aquí es donde vive el poder. Aquí es donde se forma la claridad. Aquí es donde el fuego del propósito vuelve a encenderse. Demasiados de ustedes están tratando de cargar lo que Dios ya levantó. Caminas de un lado a otro por la noche sin darte cuenta de que la sala del tribunal del cielo ya ha fallado a tu favor. Ya sea que entres en pánico por las cuentas, por las relaciones, por la enfermedad, al saber sí que Dios ya ha ido delante de ti y ha abierto un camino donde no lo había. Pero aquí está la verdad. Si tu corazón no está quieto, perderás el susurro de dirección, perderás la mano de Dios obrando a través del silencio. Hay una quietud santa que solo viene de confiar completamente en Dios. Esa quietud no es pasiva, es poderosa. No significa que dejes de moverte en obediencia. Significa que dejas de forzar lo que Dios no ha liberado. Significa que dejas de intentar abrir puertas que Dios ha cerrado para tu protección. Significa que dejas de aferrarte a personas que Dios ha removido de tu vida.
Este tipo de descanso es una declaración espiritual. Yo no soy mi propio proveedor, ni mi propio protector, ni mi propio salvador. Dios es todo eso y más. Mira a tu alrededor. Todo en este mundo está gritando, date prisa, esfuérzate, logra. Pero la voz de Dios dice, estad quietos y sabed, no adivines, no asumas, no deses. Sabe que Dios tiene el control. Sabe que cada detalle de tu vida está bajo supervisión divina. Sabe que ninguna lágrima que hayas derramado es desperdiciada. Ningún sacrificio que hayas hecho es olvidado, y ningún dolor que hayas soportado carece de significado. Dios no está inactivo. Dios es intencional. Verás, descansar no significa que escapar. No significa fingir que el dolor no es real. No significa darle la espalda a la tormenta. Significa permanecer en la tormenta con paz en tu corazón porque sabes quién manda sobre el viento. Descansar significa negarte a permitir que el ruido de tu entorno ahogue la verdad de la promesa de Dios. Significa escuchar un informe negativo y aún así decir, Dios está obrando. Significa ver pasar el tiempo sin miedo porque Dios no trabaja según los plazos humanos. Muchas personas oran por un avance, pero nunca descansan el tiempo suficiente para recibirlo. Quieres una respuesta, pero tu alma está demasiado inquieta para escucharla. Quieres un milagro, pero no esperarás lo suficiente para presenciarlo. Y Dios está diciendo, deja de moverte, deja de preocuparte, deja de luchar contra mí. Descansa y déjame mostrarte lo que puedo hacer. Dios no necesita tu ansiedad. Él no requiere tu pánico para operar con poder. Lo que Dios desea es tu rendición. Una rendición profunda de corazón, anclada en el alma y llena de fe. El tipo de rendición que dice, aunque no vea el camino, confío en la mano que me guía. Eso es lo que trae paz en medio de la presión. Eso es lo que trae fuerza cuando tus propias fuerzas se han agotado. Ahí es donde el descanso se convierte en revelación. Ahí es donde la fe comienza a respirar. No confundas el descanso con la complacencia. El descanso es una postura espiritual. Es decirle al mundo invisible, confío en Dios más de lo que confío en mis sentidos. Ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando los cielos comienzan a abrirse. Ahí es cuando la provisión se encuentra con la preparación. ¿Qué? Ahí es cuando llega la respuesta. No porque tú lo hayas descubierto, sino porque descansaste en la fe y permitiste que Dios mostrara su poder. Y escucha esto, los mayores ataques a menudo llegan justo antes de los mayores avances. El cansancio que sientes no es una señal de que Dios se ha ido. Es una señal de que algo está cambiando en el espíritu. El enemigo no puede detener lo que Dios ha ordenado. Así que intenta agotarte hasta hacerte renunciar a ello. Pero hoy recuperas tu terreno mediante el descanso. No necesitas gritar más fuerte. No necesitas esforzarte más. Necesitas quedarte quieto y creer más profundamente. Necesitas envolver tu alma en quietud y decir, Dios, estoy aquí, confío en ti. No necesito todas las respuestas. Solo necesito permanecer cerca de ti. Hay más cosas sucediendo en tu vida de las que puedes ver. Lo que parece una demora en realidad es diseño divino. Lo que se siente como vacío es preparación sagrada. Dios no es un Dios de caos, Él no es aleatorio. Él no está sorprendido por tus circunstancias. Mucho antes de que sintieras la presión, Dios preparó la solución. Mucho antes de que entraras en el desierto, Dios colocó un oasis en el camino. Y mucho antes de la prueba, Dios escribió tu victoria. Así que cuando tus pensamientos corran, cuando el miedo intente estrangular tu fe, cuando todo a tu alrededor parezca estar desmoronándose, háblale a tu alma y di, descansa, Dios está obrando. Dios no solo está obrando, está haciendo que todas las cosas obren juntas para tu bien. Incluso las cosas que duelen, incluso las cosas que te confundieron, incluso las puertas que cerraron y las personas que se fueron. Nada escapa al alcance de Dios. Ni la traición, ni la enfermedad, ni la demora, ni el fracaso, nada. Dios puede usar piezas rotas y convertirlas en una obra maestra. Dios puede tomar lo que el enemigo quiso para mal y convertirlo en tu testimonio. Dios puede permitirte atravesar el fuego y salir sin una sola huella de humo. Pero primero debes descansar en esa verdad. Porque cuando descansas, Dios revela. Cuando descansas, Dios realinea tu perspectiva para que aquello que antes te asustaba ahora te fortalezca. No puedes construir un futuro sobre la ansiedad. No puedes escuchar la dirección divina en el ruido del miedo. No puedes recibir paz cuando tu espíritu está lleno de pánico.
Así que deja todo, cada preocupación, cada plan, cada fecha límite, cada decepción, y di: Dios, te entrego esto a ti. Dilo con tus labios, dilo con tus acciones, dilo con tu silencio. Deja que tu descanso sea tu ofrenda. Deja que tu quietud sea tu adoración. Deja que tu confianza sea tu testimonio. Y observa lo que Dios hace. Observa cómo se abren puertas que nunca esperaste. Observa cómo surge la fuerza cuando deberías haber desfallecido. Observa cómo la paz guarda tu corazón cuando otros se derrumban. Observa cómo Dios toma tu descanso y lo convierte en resultados. Puede que te sientas débil en este momento. Puede que te sientas olvidado. Pero la debilidad es la plataforma para la fuerza de Dios. El vacío es el recipiente que Él llena. La confusión es el lienzo sobre el que Él pinta milagros. Y cuando sientes que no te queda nada es cuando Dios dice: ahora puedo mostrarte quién soy. Descansar en Dios no es derrota. Es liberación. Es la decisión de dejar de vivir por lo que ves y comenzar a vivir por fe. Es el profundo y sagrado valor de decir: Dios, no veo el camino, pero confío en que me guiarás. No entiendo la demora, pero confío en tu plan. No me siento fuerte, pero confío en tu fuerza. Ahí es donde ocurren los milagros. Ahí es donde comienza la sanidad. Ahí es donde nace la restauración. Hay momentos en tu vida en los que sientes que todo se está desmoronando. Miras a tu alrededor y te preguntas: ¿dónde está Dios en todo esto? El silencio se siente pesado. Los días se sienten más largos. Las noches hacen eco con tus preguntas. Pero no te dejes engañar por la apariencia de las cosas. El silencio de Dios no es ausencia. La quietud de Dios no es negligencia. La demora de Dios no es negación. Es algo nuevo. De hecho, es en los momentos más silenciosos cuando Dios suele hacer su obra más profunda. Puede que no notes el cambio bajo tus pies, pero debajo de todo, Dios está estableciendo raíces profundas de fortaleza, corrientes de sabiduría y fundamentos inquebrantables de propósito. Una semilla primero debe crecer en la oscuridad oculta antes de atravesar la superficie. Y así es contigo. Dios no está obligado a revelar cada detalle de tu camino. No te debe una vista previa de cada paso antes de que lo des. Lo que pide es confianza. No una confianza a medias. No una confianza con condiciones, sino una confianza rendida que declara: incluso cuando no puedo ver, caminaré en paz porque sé que Dios me está guiando. Ese tipo de fe deleita el corazón de Dios. Ese tipo de descanso atrae su favor. Ese tipo de obediencia abre la puerta a bendiciones que nunca te atreviste a soñar. A veces Dios quitará tu propia fuerza, no para quebrarte, sino para recordarte que su poder siempre es suficiente. A veces Dios permite que sientas el peso de la espera para que tu corazón se desprenda del mundo y se ancle completamente en Él. Y cuando eso sucede, cuando tu alma deja de depender de lo externo y comienza a apoyarse únicamente en lo eterno, es entonces cuando fluye la paz, es entonces cuando llega la claridad. Es entonces cuando el propósito se enciende, no porque tu situación haya cambiado, sino porque tu espíritu se alineó con Dios. Debes aprender a dejar de huir de la incomodidad. Deja de maldecir el desierto. Deja de temer a lo desconocido, porque es en esos lugares sagrados, silenciosos y a menudo dolorosos, donde Dios revela quién eres y lo que ha planeado para ti. No estás siendo castigado. Estás siendo purificado, no estás siendo rechazado, estás siendo redirigido, no estás siendo ignorado, estás siendo transformado. Y Dios está haciendo todo esto mientras esperas. Descansa mientras te rindes. El descanso no es pereza. El descanso es guerra espiritual. El descanso le dice al enemigo: no me moveré por lo que veo, no seré sacudido por la demora, no seré engañado por el miedo. Permaneceré quieto y sabré que mi Dios reina. Ese tipo de descanso lleva el sonido de la victoria. Ese tipo de descanso es más fuerte que los gritos, más poderoso que el esfuerzo y más profundo que la desesperación. Es la creencia inquebrantable y anclada de que la palabra de Dios es verdadera, su plan es perfecto y su tiempo nunca está equivocado. Cuando Dios dice que está obrando, lo dice en cada palabra. Ningún detalle escapa a su mirada, ni un solo momento se desperdicia. Lo que tú llamas confusión, Dios lo llama construcción. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama desarrollo. Y aunque puedas sentir que estás en un periodo de espera, Dios está orquestando una secuencia divina de acontecimientos que se desarrollará en perfecta armonía. No estás estancado, no estás olvidado. Estás siendo moldeado. Descansa ahora, no porque hayas hecho todo bien, sino porque la misericordia de Dios te cubre incluso cuando fallas. Descansa ahora, no porque el futuro esté claro,
sino porque aquel que lo sostiene es digno de confianza. Descansa ahora, no porque no te importe, sino porque te importa lo suficiente como para dejar que Dios tome la dirección. No fuiste creado para cargar con cargas que solo Dios puede soportar. No estás diseñado para resolverlo todo por tu cuenta. Fuiste hecho para caminar con Dios, depender de Él, descansar en sus promesas incluso cuando la tormenta ruge. Y no te equivoques, habrá tormentas. Habrá momentos en los que parecerá que el viento está en tu contra, las olas son demasiado altas y el cielo demasiado oscuro. Pero incluso en esa oscuridad Dios está presente. Incluso en el caos, Dios tiene el control. El descanso no elimina la tormenta, cambia la manera en que la enfrentas. El descanso te permite atravesarla sin miedo, sabiendo que Dios está contigo, que incluso si la tormenta se lleva todo a tu alrededor, no puede llevarse lo que Dios ha colocado dentro de ti. Algunos de ustedes han estado orando por un cambio, pero todavía se aferran a viejos patrones. Han estado clamando por un avance, pero se niegan a soltar aquello que les resulta familiar. Suelta. Deja que Dios se encargue de lo que tú no puedes. Libera el resultado. Libera la necesidad de tener el control. Libera el miedo de que si descansas las cosas se desmoronarán. Descansar no es rendirse ante la derrota. Es rendirse ante la fuerza divina. Cuando descansas en Dios, estás haciendo espacio para los milagros. No subestimes el valor de las temporadas ocultas. Estas son las temporadas en las que Dios te esconde, no para castigarte, sino para prepararte, donde te mantiene detrás de escena, no para olvidarte, sino para fortalecerte. Te mantiene esperando, no para desperdiciar tu tiempo, sino para revelar su tiempo. Lo que tú llamas demora es un desvío divino alrededor de la destrucción. Lo que tú llamas soledad es una invitación sagrada a la intimidad con Dios. Lo que tú llamas fracaso es simplemente el desprendimiento de cosas que no podían acompañarte al próximo capítulo de tu vida. Pero el momento en que dejas de luchar contra el proceso es el momento en que comienzas a ver la mano de Dios con mayor claridad. Tu descanso se convierte en revelación. Tu silencio se convierte en fuerza. Tu paciencia se convierte en poder. Cuando dejas de intentar forzar las puertas para abrirlas, Dios las abre sin esfuerzo. Cuando dejas de manipular los resultados, Dios hace el camino recto delante de ti. Cuando dejas de entrar en pánico y comienzas a orar, Dios habla paz a tu caos. Así que no midas el movimiento de Dios por tus sentimientos. No confundas la inactividad con la ineficacia. Dios no está obligado a mostrarte sus métodos. Solo te pide que confíes en sus intenciones, y sus intenciones siempre son buenas, siempre sabias, siempre perfectas. Lo que tú ves como una pausa, Dios lo ve como preparación. Lo que sientes como presión, Dios lo usa para el propósito. Y aunque tu corazón pueda estar cansado, tu mente nublada, tu cuerpo débil, tu espíritu, si está anclado en Dios, puede permanecer inquebrantable. El descanso no es una pausa de la fe, es la prueba de la fe. Es decir, creo que Dios se está moviendo incluso cuando no lo veo. Creo que Dios es fiel incluso cuando no lo siento. Creo que Dios es fiel incluso cuando faltan las evidencias. Este tipo de descanso desafía la lógica, confunde al mundo, silencia al acusador, porque mientras otros entran en pánico, tú tienes paz. Mientras otros se rinden, tú permaneces firme. Mientras otros corren en todas direcciones, tú esperas en quietud. Esa es la marca de alguien que conoce a su Dios. Deja que el mundo persiga respuestas. Deja que otros persigan estatus, control, aplausos, validación. Pero tú, descansa. Deja que se pregunten por qué estás tan tranquilo en medio de la tormenta. Deja que se pregunten cómo puedes seguir sonriendo cuando todo parece perdido. Y cuando te pregunten, diles, no es porque tenga todas las respuestas, es porque Dios está obrando. Y confío más en Él que en mis circunstancias. Cuando tu alma finalmente decide descansar de verdad en la presencia y en el poder de Dios, es entonces cuando tus ojos espirituales comienzan a abrirse. Empiezas a comprender que aquello que antes pensabas que era un retraso, en realidad era parte del plan de Dios. Lo que pensabas que era rechazo, en realidad era protección. Lo que creías que era el final, solamente era el comienzo de algo mucho más grande de lo que habías planeado. Y mientras tú luchabas, mientras llorabas, mientras cuestionabas, mientras esperabas, Dios estaba orquestándolo todo. Él nunca estuvo lejos, Él nunca estuvo inactivo, Él nunca llegó tarde. Descansar en Dios no es una actitud pasiva, es una posición de poder.
Significa que tu corazón está tan arraigado en la confianza que el miedo no puede apoderarse de ti. Significa que tu mente se ha rendido tanto a Dios que ya no hay espacio para el exceso de pensamientos y la ansiedad. Significa que tu espíritu está tan alineado con Dios que el ruido del mundo ya no puede robarte la paz. Descansar no es debilidad, es la máxima expresión de fortaleza espiritual. Cualquiera puede luchar, cualquiera puede entrar en pánico, cualquiera puede intentar tomar el control. Pero se necesita fe para quedarse quieto, se necesita valentía para esperar, y se necesita verdadera devoción para confiar en la mano invisible de Dios cuando lo único que tienes es un susurro de su promesa. Existe un descanso mucho más profundo que el simple descanso físico, y ese descanso solamente llega cuando sueltas el peso de querer controlar todo. Mientras sigas aferrándote a cómo quieres que sucedan las cosas, a cómo crees que deberían desarrollarse, a cómo esperas que ocurra todo, tu alma permanecerá inquieta. Pero cuando dices, Dios, te entrego el resultado, es entonces cuando comienzas a entrar en el descanso de Dios. No es rendirse al destino, es alinearte con el propósito que Dios tiene para tu vida. Un propósito que Él ya conocía antes de que dieras tu primer aliento. Hay una razón por la que Dios llama a sus hijos a permanecer quietos antes de comenzar a actuar. Él no apresura la transformación, Él la prepara. Él pone cada cosa en su lugar. Él examina el corazón. Él elimina las distracciones. Él rompe las cadenas que te han mantenido atrapado. Y muchas veces, la espera no significa que Dios no esté preparado. Significa que tú estás siendo preparado. Dios está haciendo algo dentro de ti antes de liberar aquello que tiene preparado fuera de ti. La madurez que desarrollas durante la espera se convertirá en la sabiduría que necesitarás cuando finalmente se abra esa puerta. Así que no te limites a esperar. Crece mientras esperas. Fortalécete mientras descansas. Escucha mientras permaneces en silencio. Puede que sientas que nada está cambiando, pero ten la seguridad de esto. Dios nunca permanece quieto, sin propósito. Cada momento de silencio tiene una intención. Dios utiliza el silencio para moldear tu carácter. Dios utiliza la espera para probar tu paciencia. Dios utiliza los momentos sin respuestas para profundizar tu dependencia de Él. Y esa es la clase de fe que Dios honra. No una fe superficial, no una confianza que depende de las circunstancias, sino una confianza profunda, firme e inquebrantable que descansa en la soberanía de Dios, incluso cuando la vida parece incierta. Descansar significa soltar tus propios tiempos. Significa dejar de exigir saber cuándo. Significa dejar de obsesionarte con cómo. Significa confiar en que, aunque tú no puedas verlo todavía, Dios ya está trabajando. Y cuando finalmente dejas de luchar contra el proceso y comienzas a descansar en Él, descubres una verdad poderosa. Dios nunca perdió el control. Tú simplemente necesitabas dejar de intentar tenerlo tú. Descansar significa negarte a comparar tu camino con el de cualquier otra persona. Descansar significa dejar de intentar forzar las piezas para que encajen cuando Dios ya te ha dicho, todavía no. Y cuando descansas en Dios, le das espacio para hacer aquello que solamente Él puede hacer. Te apartas del asiento del conductor y dices, guíame, dirígeme, muéstrame el camino. Y lo dices de verdad. No solamente con tus palabras, sino también con tu silencio, con tu quietud y con tu entrega. Hay algo sagrado en esperar en Dios. La espera te refina, rompe tu orgullo, revela de qué está hecha realmente tu fe, y expone todo ese ruido que confundiste con dirección. Y cuando todo lo demás es quitado, cuando tus planes han fallado, cuando tus recursos se han agotado, cuando tus fuerzas ya no existen, entonces descubres algo que siempre fue verdad. Dios es suficiente. Esa revelación es el comienzo del verdadero descanso, porque cuando sabes que Dios es suficiente, dejas de esforzarte desesperadamente por demostrar tu valor. Dejas de entrar en pánico cuando no sabes cuál será el resultado. Dejas de vivir con miedo por lo que podría suceder. Y comienzas a vivir en la paz de aquello que Dios ya ha prometido. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no necesitas controlar cada detalle. Ya no necesitas creer detrás de lo que Dios te pidió que esperes. Simplemente confías. Confías en su tiempo, confías en su sabiduría, confías en su propósito. Y confías en que, aunque todavía no puedas verlo, Dios sigue trabajando detrás de escena. Porque algunas cosas no nacen en medio del ruido, algunas cosas nacen en el silencio. Algunas respuestas llegan después de la espera. Algunas puertas solamente se abren cuando dejas de intentar derribarlas.
Y algunos de los cambios más grandes de tu vida comienzan cuando finalmente tienes el valor de quedarte quieto delante de Dios. Los mayores avances muchas veces nacen de los momentos de mayor quietud. Así que descansa, no porque todo esté resuelto. Descansa porque sabes quién tiene el control, no porque entiendas el camino. Descansa porque conoces a aquel que te guía, y no porque puedas ver lo que viene. Descansa porque sabes que Dios ya está allí. No cuando estás gritando para llamar la atención, sino cuando descansas en una confianza tranquila y profunda. No cuando estás luchando desesperadamente para que te vean, sino cuando confías en que Dios ya te ve. No cuando intentas abrir una puerta por la fuerza, sino cuando esperas a que Dios abra la puerta correcta. Porque una puerta que tú fuerzas puede darte una satisfacción temporal, pero puede carecer de la estabilidad que viene de Dios. Pero una puerta que Dios abre, ningún hombre puede cerrarla. Llega con su tiempo perfecto, llega con su favor, llega con su protección y llega con su provisión. Por eso, confía en la sabiduría de Dios. Confía en que aquello que Él retiene, lo retiene por una razón. Confía en que si algo todavía no está sucediendo, quizá hay algo que todavía no puedes ver. Y quizá, solo quizá, lo que Dios está preparando en el silencio es mucho más grande que aquello con lo que tú te habrías conformado en medio del ruido. Descansa, no porque tu situación sea fácil, sino porque tu Dios es poderoso. Descansa, no porque la respuesta sea visible, sino porque la respuesta está en las manos de aquel que ve el final desde el principio. Hay una autoridad sagrada que comienza a crecer en el corazón de una persona que realmente ha aprendido a descansar en Dios. Ese descanso no significa simplemente alejarte de la acción. Significa entrar en el orden de Dios. Significa comprender que el caos no controla tu destino. Dios lo controla. Cuando tu alma alcanza ese lugar de quietud santa, comienza a arder un fuego que ninguna tormenta puede apagar. Ya no te estremeces ante cada mala noticia. Ya no te derrumbas bajo la presión. Ya no corres detrás de cosas que no llevan el sello de Dios. Ya no necesitas perseguir personas que no fueron destinadas a permanecer. Ya no necesitas forzar oportunidades que Dios no te ha dado. En lugar de eso, caminas con propósito, hablas con sabiduría y vives con paz, porque sabes que tu vida está bajo el cuidado soberano del Dios Todopoderoso. Y cuando sabes quién sostiene tu vida, puedes descansar incluso cuando todavía no entiendes el camino. Así que sigue confiando, sigue esperando, sigue caminando. Y sobre todo, sigue descansando en Dios. ¿Y qué significa vivir bajo ese cuidado? Significa que dejas de buscar señales para sentirte seguro. Significa que tu fe ya no depende de tus emociones, sino de una verdad inquebrantable. Dios siempre está obrando. Dios siempre está mirando. Dios siempre está guiando. Dejas de cuestionar cada giro y cada cambio de tu camino y comienzas a comprender que, aunque no puedas verlo, la mano de Dios está moviéndose en cada detalle. Él está en los momentos lentos. Él está en las puertas cerradas. Él está en la espera. Y sí, incluso está en el dolor, porque Dios no desperdicia nada. Aquello que pensaste que iba a destruirte puede convertirse precisamente en aquello que Él utilizará para bendecirte. Déjame decirte esto con una voz llena de fuego y convicción. Cuando descansas en Dios, asumes la posición de la madurez espiritual. Eso no es debilidad, eso es dominio propio, eso es fortaleza. Un niño entra en pánico cuando las cosas no salen como quiere. Un niño exige respuestas inmediatas. Pero el alma madura dice, puede que ahora no entienda lo que está sucediendo, pero confío en aquel que sí lo entiende. Y amigo mío, esa es una de las formas más elevadas de fortaleza. Cuando tu paz ya no depende de tus circunstancias, sino que permanece firme porque conoces quién es Dios. El descanso no es para los débiles, es para los fuertes. Es para aquellos que han atravesado el fuego y aún así decidieron confiar en Dios. Es para aquellos que han escuchado cientos de mentiras en su mente, pero todavía eligen creer la verdad en su espíritu. Es para aquellos que han visto a personas alejarse. Han visto oportunidades desaparecer, han visto planes fracasar y aún así no permitieron que la amargura echara raíces en su corazón. Es para aquellos que pueden decir, no necesito demostrarle nada a nadie, porque Dios está demostrando quién es Él a través de mi vida cada día. ¿Y cómo demuestra Dios quién es Él? No siempre con truenos, no siempre con relámpagos, no siempre con milagros espectaculares delante de todos,
A veces, Dios demuestra su poder en el silencio, en la manera en que sobreviviste a aquello que estaba destinado a destruirte, en esa paz que nadie a tu alrededor puede entender, en la manera en que tus pasos fueron dirigidos, incluso cuando tú no sabías hacia dónde ibas. Dios demuestra quién es Él a través de tu perseverancia, a través de tu fortaleza, a través de tu obediencia silenciosa, a través de esas oraciones que nadie escuchó, y a través de ese descanso inquebrantable que elegiste tener en Él. Porque cada día que sigues confiando, incluso sin ver la respuesta, estás demostrando que tu fe es más grande que tus circunstancias. Y mientras tú descansas, Dios sigue obrando. Hay una profunda santidad en elegir descansar cuando todo dentro de ti quiere actuar por miedo. El mundo te dirá, esfuérzate más, muévete más rápido, resuélvelo tú mismo. Pero Dios dice, espera en mí. Primero estoy construyendo algo dentro de ti. Y cuando honras ese proceso, cuando esperas sin quejarte, cuando descansas sin dudar, te conviertes en alguien que el enemigo no puede controlar fácilmente. Porque una persona que confía en Dios no puede ser manipulada por el miedo. Una persona que descansa en Dios no puede ser controlada por el caos. No subestimes el valor de lo que estás atravesando ahora mismo. Dios está refinando tu visión, está estirando tu fe, está quitando de tu vida esas dependencias falsas. Está removiendo ídolos que quizá ni siquiera sabías que tenías. Está formando en ti una persona que ya no necesita la aprobación de los demás, porque ha aprendido a descansar en la aprobación de Dios. Está haciendo crecer tus raíces tan profundamente que cuando lleguen los vientos no podrán derribarte. Y entiende esto. No toda demora tiene como propósito frustrarte. Algunas demoras son escudos divinos. Aquello que pensabas que necesitabas que era una trampa. Aquello por lo que tanto rogaste podría haberte destruido. Aquello que envidiabas de la vida de otra persona podría haberte hecho daño si hubiera llegado a ti antes de tiempo. Pero como descansaste, como no intentaste forzar aquello que Dios no había enviado, estás protegido. Estás siendo preservado, estás exactamente donde necesitas estar. Deja que el mundo lo llame locura, tú llámalo fe. De la misma manera que un agricultor no desentierra una semilla todos los días para comprobar si está creciendo, tú también debes confiar en que aquello que Dios plantó dentro de ti llegará a su tiempo. No necesitas entender cómo, no necesitas controlar cuándo. Solo necesitas descansar en quién está al mando, quién es tu proveedor, quién ve todo, conoce todo y nunca comete errores, Dios. Así que levanta tus ojos, seca tus lágrimas, calma tu corazón. No porque el problema haya desaparecido, sino porque el problema ya no controla tu paz. Has entregado esa situación al único que conoce el final desde el principio. Has rendido tu voluntad a la voluntad de aquel que nunca puede fallar. Y cuando realmente haces eso, cuando verdaderamente entregas el control, sentirás una paz que no puede explicarse con lógica ni con razón. Una paz que dice, pase lo que pase, estoy sostenido, estoy siendo guiado, estoy bajo el cuidado de Dios. Quizás algunos de ustedes están atravesando una temporada en la que sienten que nada está cambiando. Oras, pero parece que los cielos están en silencio. Avanzas, pero cada puerta parece cerrada. Das lo mejor de ti, pero no ves ningún fruto. Y empiezas a preguntarte, Dios, ¿dónde estás? Pero escucha esto, el silencio de Dios no significa que Dios se haya ido. La espera no significa que hayas sido olvidado. Y una puerta cerrada no significa que tu historia haya terminado. A veces, mientras tú estás preguntando, ¿por qué no está pasando nada? Dios ya está preparando lo que todavía no puedes ver. Descansa, la semilla está bajo tierra, el proceso está ocurriendo, y cuando llegue el momento señalado por Dios, aquello que hoy no puedes ver comenzará a aparecer. No abandones el proceso solo porque todavía no puedes ver el fruto. Confía, espera, permanece firme, porque Dios sigue obrando, incluso cuando tú no puedes verlo. Escúchame ahora, esto no es castigo, esto es preparación. Dios no te está ignorando, te está refinando. Te está enseñando a escuchar ese suave susurro de su dirección, a moverte con la sabiduría que Él te da y a distinguir entre el ruido y la verdad. Si Dios permitiera que todo lo que deseas llegara exactamente cuando tú lo quieres, no estarías preparado. Te sentirías abrumado y podrías manejar mal aquello mismo que Dios quería usar para bendecirte. Por eso, algunas veces te hace esperar y te dice, descansa.
Déjame formar tu carácter antes de elevar tu llamado. Déjame fortalecer tu fe antes de entregarte la cosecha. Déjame eliminar las distracciones antes de mostrarte el siguiente paso. Y cuando hayas esperado, cuando hayas descansado, cuando hayas confiado incluso cuando nada tenía sentido, entonces llegará el avance. No será el tipo de avance que ofrece el mundo, no será algo pasajero ni superficial, será algo profundo. Una paz que permanece, una alegría que no puede ser sacudida, una victoria que glorifica solamente a Dios. El descanso no es algo que tienes que ganarte, es un regalo de Dios, pero tienes que estar dispuesto a recibirlo. Tienes que estar dispuesto a soltar el peso. Tienes que estar dispuesto a decir, ya es suficiente de esforzarme, ya es suficiente de vivir bajo estrés, ya es suficiente de intentar hacer el trabajo de Dios por Él. Dios no necesita tu miedo, necesita tu fe, no necesita que controles todo, necesita tu entrega. Así que esta noche, cuando tus pensamientos comiencen a correr, cuando las preguntas vuelvan, cuando la duda intente apoderarse de tu alma, habla estas palabras: Dios está obrando. No necesito saber cómo, no necesito saber cuándo, solo necesito confiar en quién. Eso es descanso, eso es poder, eso también forma parte de tu llamado. Y si puedes aferrarte a esa verdad, si puedes echar raíces en ese tipo de confianza, nada podrá detener lo que Dios ha preparado para ti, porque ya no serás guiado por tus emociones. Ya no permitirás que una demora te saque del camino. Ya no aceptarás lo fácil cuando Dios está preparando algo eterno. Caminarás con paz. Hablarás con sabiduría, esperarás con propósito, y descansarás no porque el viaje haya terminado, sino porque aquel que te está guiando es fiel. Así que respira, suelta el peso, deja de intentar controlar lo que solo Dios puede controlar. Dios está trabajando, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque todavía no haya respuesta, Dios está trabajando, y tu parte es confiar, permanecer firme y descansar en Él. No serás llamado a hacer la buena obra porque todo depende de ti, sino porque quien te guía es fiel. Descansa ahora. Deja que tu espíritu encuentre quietud en la verdad de que Dios todavía no ha terminado. No ha terminado con tu vida, ni con tu llamado, ni con tu futuro. Él está obrando incluso ahora, de maneras que no puedes ver, en lugares que desconoces, detrás de puertas que jamás esperaste. Y cuando llegue el momento correcto, Él revelará todo lo que ha estado construyendo desde el principio. Hasta entonces, descansa. Dios está obrando en tu vida. Ahora, en el silencio de tu alma, te llamo a levantarte, no de la manera que el mundo enseña, sino de la manera que Dios manda. Levántate en fe, levántate en confianza, levántate en descanso. Mira tu vida con honestidad. Mira las cargas que has estado llevando, los miedos que se han apoderado de tu mente y las heridas que has intentado esconder. Y ahora pregúntate, ¿realmente he puesto todo en las manos de Dios? ¿O he estado aferrándome a cosas que intento controlar, cuando solo Dios puede redimirlas? Este es tu momento para soltar cada carga, cada mentira y cada sombra de duda que ha mantenido inquieto tu corazón. Deja de huir del silencio, deja de temerle a la quietud, porque es en esa quietud donde Dios susurra con más fuerza, es en ese silencio donde Dios realiza su sanidad más profunda, y es en ese descanso donde tu espíritu finalmente podrá respirar. No fuiste creado para caminar solo. No fuiste creado para enfrentar cada batalla con tus propias fuerzas. Dios siempre ha estado ahí, en cada lágrima que derramaste a puertas cerradas, en cada batalla para la que ni siquiera encontrabas palabras para orar, en cada noche silenciosa en la que cuestionaste tu propio valor. Dios estaba obrando, y Él todavía está obrando. no porque hayas hecho todo perfectamente, sino porque su misericordia es mayor que tus errores. Su poder es mayor que tu debilidad. Su sabiduría es más profunda que tu confusión. Deja que este sea el punto de cambio donde tu corazón regrese completamente a Dios. Deja que esta sea la hora en la que tu alma deje de buscar paz en el mundo y comience a buscarla únicamente en Dios. Construye tus días sobre la verdad. Guarda tus pensamientos con disciplina. Alinea tus pasos con la obediencia. Y sobre todo, descansa en el conocimiento de que Dios todavía no ha terminado contigo. El proceso no es una prueba de su ausencia. Es la evidencia de que Dios tiene un propósito. El peso no es en vano. El dolor no carece de propósito. El silencio no significa abandono. Estás siendo moldeado para algo más grande, algo eterno, algo que glorifica a Dios con cada respiración que tomas. Así que sigue adelante, no con ansiedad, sino con seguridad. Acuesta tu cabeza por la noche, no con miedo, sino con fe.
Habla de tu futuro, no con labios temblorosos, sino con una confianza firme y valiente. Dios está conmigo, Dios me está guiando, Dios está obrando en mí. Cuando el peso de cada día parezca insoportable, cuando las noches parezcan interminables, cuando las respuestas permanezcan ocultas y el camino que tienes por delante esté cubierto de incertidumbre, no huyas, no intentes forzarlo, no te derrumbes bajo la carga. En lugar de eso, detente, quédate quieto. Respira profundamente y fija tus ojos en el Dios al que sirves. El mismo Dios que extendió los cielos nunca ha abandonado aquello que creó. El mismo Dios que abrió el mar y calmó la tormenta nunca se ha apartado de un corazón cansado que clama. El autor de tu historia ya ha escrito el capítulo final y está lleno de bondad. Así que avanza, no con temor, sino con valentía, no con dudas, sino con claridad, no con miedo, sino con alabanza. Deja que tu vida demuestre que descansar en Dios no es debilidad, es fuerza, es fe, es rendición, y es precisamente el lugar donde comienza la victoria. Descansa hoy, no porque todo esté bien, sino porque Dios es perfecto y su mano está obrando en tu vida, siempre, fielmente, sin fallar y eternamente. Hay un momento en cada vida en el que el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Cuando aquellos que creías que estarían a tu lado para siempre desaparecen de repente. Cuando las manos que alguna vez te levantaron ahora te apartan. Cuando las voces que alguna vez sentiste tan cercanas comienzan a alejarse. Y los lugares que antes te daban consuelo ahora se sienten vacíos. Entonces comienzas a preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué las mismas personas que más amaba se alejaron justo cuando estaba a las puertas de mi avance? Déjame decirte una verdad que nunca debes olvidar. Dios permitió que algunas personas salieran de tu vida porque tu nueva temporada estaba cerca. Escúchame, amigo mío. Esto no es una pérdida. Esto no es rechazo. Esto es protección divina. Esto no es abandono. Esto es alineación. Dios sabe lo que tú no sabes. Dios ve lo que tú no puedes ver. Y cuando llegue el momento de tu elevación, de tu unción, de tu avance, Dios quitará todo peso que no pueda volar contigo. Hay personas que fueron asignadas a tu lucha, pero no a tu éxito. Fueron destinadas a formar parte de tu proceso, pero no de tu promesa. Y Dios, en su sabiduría y en su tiempo perfecto, dijo, ya no más, tú no los perdiste. Fueron apartados por la mano de Dios, que dijo, esta persona no es adecuada para el lugar al que te estoy llevando. Y sí dolió. Sí, te rompió el corazón, pero no confundas la poda con el castigo. Dios no estaba tratando de destruirte, te estaba preparando, estaba haciendo espacio, estaba despejando el terreno, estaba colocándote en la posición correcta para recibir una bendición tan poderosa que ninguna mano impura pudiera tocarla, ningún espíritu envidioso pudiera contaminarla y ningún falso amigo pudiera sabotearla. Mira, muchos de nosotros le pedimos bendiciones a Dios, pero no estamos dispuestos a soltar que. Queremos la promesa, pero no queremos la poda. Pero Dios conoce el peso de la bendición que está preparando. Y antes de derramarla, limpia la copa. Antes de construir el palacio, prepara el terreno. Y esa limpieza no siempre se siente bien, pero es necesaria. Porque algunas personas escondían su envidia detrás de su apoyo. Algunas sonreían frente a ti mientras planeaban tu caída. Algunas permanecían cerca solamente porque se alimentaban de tu debilidad, en lugar de contribuir a tu fortaleza. Pero cuando Dios está a punto de moverse en tu vida, cuando realmente está a punto de hacerlo, comienza a sacudirlo todo. Él expone las motivaciones, Él revela las intenciones. Él hace que las conversaciones cambien y que los ambientes se transformen. Y de repente, aquellos que antes celebraban contigo comienzan a desaparecer. Los que antes te elogiaban ahora te critican. Los que antes te llamaban familia ahora te llaman extraño. Pero no llores por los que se fueron. Regocíjate. Regocíjate porque Dios consideró que estabas listo para una nueva etapa. Regocíjate porque tu nombre llegó hasta el cielo. Regocíjate porque Dios confió en ti lo suficiente como para decir, estoy a punto de bendecirte. Pero primero tengo que apartarlos. Algunos de ustedes se han preguntado, ¿por qué me traicionaron después de todo lo que hice por ellos? Escuchen con claridad. No hiciste mal al amarlos, pero Dios hizo bien al apartarlos. Él vio lo que tú no podías ver. Escuchó lo que ellos decían cuando tú no estabas presente. Vio sus intenciones ocultas, su envidia silenciosa,
y el desprecio que llevaban en el corazón mientras fingían aplaudirte. Y así Dios, en su misericordia, intervino, porque tu bendición era demasiado grande, tu llamado demasiado santo, y tu destino demasiado sagrado como para estar rodeado de las personas equivocadas. Y déjame decirte algo, cuando Dios quita también reemplaza. Cuando Él se lleva algo, siempre trae algo mejor, pero debes estar dispuesto a soltar lo que fue para poder recibir lo que está por venir. Deja de intentar resucitar relaciones que Dios ya sepultó. Deja de intentar reparar lo que Dios ya desmanteló. Deja de abrir puertas que Dios cerró. Porque cada persona que se alejó de ti creó espacio para alguien que Dios está enviando. Cada voz que quedó en silencio hizo espacio para la instrucción divina. Cada partida, cada despedida, cada traición, todo tuvo un propósito. Dios nunca resta sin estar a punto de multiplicar. A veces el peor dolor no es físico, sino emocional. La traición de un amigo, el abandono de alguien que amas, el silencio de una persona que prometió estar contigo para siempre. Y en esos momentos el enemigo susurra: no eres amado, no eres valorado. Estás solo, pero escucha esto con claridad. No, nunca estuviste solo. Dios estuvo contigo en cada lágrima, en cada noche sin dormir y en cada momento de confusión. Y cuando ellos se fueron, Dios entró en escena. Cuando ellos dijeron adiós, Dios dijo: ahora observa lo que estoy a punto de hacer. Mira, las bendiciones requieren cierto ambiente, cierto nivel de pureza, un entorno consagrado. Dios no puede llevarte plenamente a lo que tiene preparado mientras estás rodeado de personas que dañan tu propósito. No puede elevarte mientras sigues atado a aquello que te mantiene abajo. Por eso corta, separa, arranca de raíz y nosotros lloramos por la pérdida. Pero el cielo celebra la limpieza del camino, porque la bendición que viene sobre tu vida es tan grande, tan evidente y tan ordenada por Dios, que solamente los corazones correctos podrán manejarla. Dios está a punto de abrir puertas que ningún hombre podrá cerrar. Está a punto de derramar un favor que generaciones anteriores a ti nunca experimentaron. Pero primero tuvo que limpiar la casa. Pensaste que era una ruptura, era un avance. Pensaste que era rechazo, era redirección. Pensaste que estabas siendo castigado. No, amado, estabas siendo colocado en posición. Y Dios, en su conocimiento perfecto, dijo: tengo que apartarlos antes de liberar esto, porque si se hubieran quedado, habrían intentado atribuirse el mérito de tu milagro. Si se hubieran quedado, habrían sembrado semillas de duda en el momento en que tu fe más necesitaba permanecer firme. Si se hubieran quedado, habrían aplaudido con una mano mientras maldecían con la otra. Y Dios no compartirá su gloria. Cuando Él te bendiga, se asegurará de que todos sepan que fue Él, no ellos, no la multitud, no el ayudante, Él. Por eso Dios despeja la habitación, vacía el espacio para que cuando llegue la bendición nadie pueda decir: yo hice eso, solamente Dios. Pero aquí está el desafío. ¿Puedes confiar en Dios cuando Él resta? ¿Puedes alabarlo cuando tu círculo se hace más pequeño? ¿Puedes caminar con fe cuando el camino se vuelve más solitario? Porque ahí está tu poder. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No cuando estás rodeado de aplausos, sino cuando estás solo en el silencio, confiando en que Dios todavía está obrando, todavía está hablando y todavía se está moviendo, y lo está haciendo. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando el silencio parece ensordecedor, Dios está ahora organizando algo invisible e imparable a tu favor. Hay momentos en los que Dios quitará todo, amigos, oportunidades, planes y comodidades. No para hacerte daño, sino para humillarte y recordarte que tu bendición no está en las manos de las personas, sino únicamente en las manos de Dios. Y una vez que comprendas eso, una vez que entiendas que Dios es tu fuente y no las personas, entonces y solo entonces estarás preparado para lo que Él está a punto de liberar sobre tu vida. Puede que te malinterpreten, puede que te juzguen injustamente, puede que se aprovechen de ti. Pero no estás fuera de lugar, estás en el centro de la voluntad de Dios. Y el dolor que sientes ahora pronto tendrá sentido. Mirarás hacia atrás en esta temporada y dirás: gracias a Dios que se fueron, gracias a Dios que los apartó, gracias a Dios que no me conformé. Porque lo que Dios te dio está mucho más allá de todo lo que jamás imaginaste. Y hoy hablo esto a tu espíritu. La bendición viene.
Viene más rápido de lo que piensas. Viene con más fuerza de la que esperas. Y cuando llegue te alcanzará por completo. Pero debes estar preparado. No mires atrás. No persigas lo que se fue. No ruegues por aquello que Dios quitó. Quédate quieto, sé fiel, y observa cómo Dios obra. Hay una razón por la que el trigo se separa de la paja. Hay una razón por la que el oro se purifica en el fuego. Hay una razón por la que el árbol debe ser podado para producir más fruto. Dios te está preparando para la abundancia. Y cualquier cosa o cualquier persona que no está arraigada en la verdad no podrá acompañarte. Dios no está siendo cruel, está siendo cuidadoso. Cuidadoso con tu corazón, cuidadoso con tu destino, cuidadoso con tu futuro. Porque la bendición que tiene para ti es sagrada, y las cosas sagradas requieren un entorno consagrado. Así que sí, dolió. Sí, te confundió. Pero confía en la mano que estuvo detrás de esa separación, porque la misma mano que cerró una puerta abrirá otra nueva, una puerta mejor, una puerta llena de propósito, paz, provisión y poder. Y cuando esa puerta se abra, ya no te preguntarás por qué se fueron. Le darás gracias a Dios porque se fueron. No estás siendo castigado, estás siendo protegido, no estás siendo abandonado. Estás siendo elevado. Dios ha visto tus lágrimas, ha escuchado tus oraciones. Y ahora está actuando, quitando, reemplazando, restaurando y liberando todo lo necesario para que puedas entrar en aquello que Él ordenó para ti desde antes de que nacieras. Hay poder en tu dolor. Hay propósito en tu pérdida. Hay victoria en tu valle. Y Dios todavía no ha terminado contigo. Lo que está a punto de hacer silenciará a todo aquel que dudó de ti. Humillará a quienes intentaron dañarte y restaurará todo lo que el enemigo trató de robarte. Pero primero tuvo que limpiar el escenario antes de la presentación. Tuvo que vaciar la mesa antes del banquete. Tuvo que apartarlos antes de bendecirte. Mantén la cabeza en alto. Seca tus lágrimas. Levanta tus manos y dale gloria a aquel que ve lo que tú no puedes ver. Confía en el proceso. Confía en la poda. Confía en la separación. Porque tu bendición está más cerca que nunca. Y la ausencia que sientes ahora puede ser precisamente el espacio en el que Dios está obrando detrás de escena. Cuando Dios aparta a alguien, nunca es por accidente. Él no trabaja en medio de la confusión. Él no comete errores. Cada partida tiene un propósito. Cada separación está dirigida. Y cada pérdida puede estar acompañada de amor. Porque Dios sabe lo que necesitas y lo que no necesitas. Sabe quién está a tu favor y quién está en tu contra. Y cuando tu nombre está siendo escrito en bendiciones que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, Él prepara el camino para proteger aquello que está formando en ti. Ahora, mientras tu espíritu comienza a despertar a esta verdad divina, deja que estas palabras resuenen profundamente dentro de tu alma. Las separaciones permitidas por Dios son una señal de preparación, no de castigo. Dios no quita para hacerte daño, quita para refinarte, no resta para destruirte, resta para fortalecerte, para darte claridad, para enseñarte obediencia, para hacerte crecer. Y cuando Él vea que tu corazón ha permanecido fiel incluso en medio de la confusión, la traición y el silencio, entonces derramará sobre ti aquello que ningún ojo ha visto y ningún corazón ha imaginado. Hay temporadas en la vida en las que caminarás por un silencio tan profundo que sentirás como si los cielos se hubieran cerrado. Personas en las que confiabas desaparecerán. Las conexiones que cultivaste comenzarán a marchitarse, los aplausos se detendrán, y al final quedarán solamente tú y Dios. Pero déjame decirte algo. Cuando solamente estás tú y Dios, tienes todo lo que necesitas. Porque Dios es la fuente de tu fortaleza, el manantial de tu sabiduría, el escudo en la batalla y la voz que nunca miente. A veces Dios aparta a personas no porque sean malas, sino porque tienen límites. Solo podían caminar contigo hasta cierta altura. No podían soportar la presión espiritual de tu próximo nivel. El aire se vuelve más escaso en la cima, el llamado se vuelve más pesado, la visión se vuelve más clara y el camino se vuelve más estrecho. Dios aparta porque la bendición requiere aislamiento. La unción requiere consagración, y tu próxima temporada no tolerará una fe tibia, una lealtad dividida, ni un compromiso superficial. No pienses ni por un momento que Dios te ha olvidado. Esa es la mentira que el enemigo quiere que creas. La verdad es que Dios está preparando el escenario en silencio. Él está obrando mientras tú lloras. Está construyendo mientras
tú te sientes quebrado, está levantándote mientras tú estás aprendiendo. Porque la bendición que viene requiere un nivel de carácter, disciplina y madurez que solamente la soledad puede producir.